Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy, como habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en una historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta, una anécdota que demuestra cómo a veces la vida te sorprende de la manera más inesperada y maravillosa. Vamos a hablar de Mert, de Afra y de un momento que, sin duda, ha marcado la vida de ambos. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras nuevas historias y contenidos. Estamos aquí para compartir con ustedes momentos fascinantes, curiosidades y, hoy en particular, una historia que nos llena de emoción, una de esas narrativas que nos recuerdan la magia que puede existir en las interacciones humanas más sencillas. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es digno de película. Imaginen esto, un evento, una celebración, un encuentro casual, y de repente, la aparición de alguien que cambia por completo la atmósfera, que genera un torbellino de emociones. Eso es exactamente lo que sucedió con Mert y Afra. La historia comienza, como muchas grandes historias, en un contexto que parecía de lo más normal, pero que estaba a punto de transformarse en algo extraordinario. Mert, conocido por su discreción, por ser una persona que quizás no busca el centro de atención constantemente, se encontraba en una situación donde su presencia, o más bien, su acción, iba a tener un impacto gigantesco en Afra. Y no un impacto cualquiera, sino uno que la dejó completamente impactada, como bien anuncia nuestro título, una huella imborrable en su memoria y en su corazón. Vamos a desglosar un poco este momento cumbre. A menudo pensamos en las sorpresas como regalos materiales, o quizás como una fiesta sorpresa organizada con globos y confeti. Pero la sorpresa de la que hablamos hoy va mucho más allá de eso. Es una sorpresa emocional, una manifestación de afecto, reconocimiento o comprensión que llega en el momento justo, de la persona indicada, de la manera menos esperada, y que toca una fibra profunda del ser. Mert, en un gesto que ha resonado en todos los que conocen esta historia, decidió hacer algo que nadie anticipaba, un acto que rompió con la rutina y la previsibilidad. Y aquí es donde entra la parte fascinante, que hizo Mert para impactar a Afra de esta manera. Fue un regalo. Un gesto público. Una palabra dicha en el momento preciso. La belleza de esta anécdota reside en su aparente sencillez, pero a la vez en su profunda resonancia emocional y en el significado que adquiere en el contexto de la vida de Afra. Por lo que hemos podido recopilar, Afra se encontraba en un momento particular. No se trataba necesariamente de un cumpleaños o una fecha señalada, sino quizás de un día en el que se sentía un poco abrumada, o simplemente deseaba un pequeño rayo de sol en su rutina. Podría estar celebrando un logro personal, enfrentando un desafío que la hacía reflexionar, o simplemente disfrutando de un día cualquiera, pero con una sutil melancolía que solo ella percibía. Lo importante es que Mert, de alguna manera, captó esa esencia, esa necesidad latente de algo especial, de una validación o un consuelo, y decidió actuar. No se trata de que Mert sea alguien extravagante, dado a grandes demostraciones públicas, sino más bien de que este gesto suyo fue genuino, espontáneo y tremendamente significativo. Él no planeó esto con meses de antelación, siguiendo un guión, sino que surgió de un impulso, de una conexión, de una forma de ser que lo llevó a querer hacer algo por Afra, algo que trascendiera lo trivial. Y ese algo fue suficiente para cambiar su perspectiva, para hacerla sentir vista, valorada, comprendida, y sí, totalmente impactada de una manera positiva y conmovedora. Imaginen la cara de Afra al recibir esta sorpresa. La incredulidad inicial, esa chispa de «esto es real», seguida de una oleada de emoción que quizás se manifestaba en un brillo en sus ojos, en un rubor que cubría sus mejillas, o quizás incluso en lágrimas de gratitud. Una sonrisa que ilumina todo su rostro, desde la punta de la nariz hasta las comisuras de los labios, una expresión que lo dice todo sin necesidad de pronunciar palabra. Es ese momento mágico en el que te das cuenta de que alguien te conoce tan bien, o que se ha esforzado tanto por hacerte feliz, por sacarte una sonrisa, que te deja sin palabras, sumida en un mar de sensaciones. Mert, con su acción, logró precisamente eso. Creó un recuerdo imborrable, un instante que Afra probablemente atesorará para siempre, un faro de luz en su memoria. Y es que las sorpresas más memorables no son necesariamente las más costosas o las más elaboradas en términos materiales, sino aquellas que están cargadas de significado, las que demuestran una profunda comprensión de la persona, un cariño sincero y un deseo genuino de bienestar para la otra persona. Son gestos que revelan la esencia de la relación.
Ahora es importante mencionar que en estas historias, a veces hay detalles que se quedan en la intimidad de las personas involucradas, en ese espacio sagrado que solo ellas comparten, y eso es perfectamente comprensible y respetable. No necesitamos conocer cada minucia para entender la magnitud del momento. Lo que nosotros podemos compartir y lo que hace que esta anécdota sea tan inspiradora es la emoción que generó, el impacto que tuvo en Afra y en quienes presenciaron la escena. Mert demostró con una sutileza admirable que no se necesitan grandes gestos públicos para marcar la diferencia en la vida de alguien. Un acto pequeño pero hecho con el corazón, con una intención pura y un timín perfecto, puede tener un poder transformador inmenso, capaz de iluminar un día y hasta un periodo de tiempo. Podría ser que Mert le haya dedicado unas palabras muy especiales, un discurso íntimo y sincero en un momento de necesidad, donde Afra sentía que las palabras se le escapaban. O tal vez un apoyo incondicional, una mano extendida que ella no esperaba en medio de una dificultad. Incluso podría haber sido algo tan simple como recordar un detalle, una preferencia que Afra había mencionado de pasada en una conversación casual, un sueño que había compartido tímidamente y convertirlo en una realidad tangible, demostrando que la había escuchado atentamente y que valoraba sus anhelos más pequeños. La belleza de esto es que nos invita a todos a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, sobre las personas que forman parte de nuestro círculo, y sobre cómo podemos, a nuestra manera, sorprender e impactar positivamente a quienes queremos. ¿Qué pequeños gestos podemos incorporar en nuestro día a día para hacer sentir a los demás especiales, para recordarles que son importantes y que su presencia en nuestras vidas es valorada? Mert, al actuar de esta manera, no solo sorprendió a Afra, sino que también nos dio a todos una lección invaluable sobre la importancia de la atención, la empatía y el cuidado en nuestras interacciones diarias. Nos enseña que estar presente de verdad, no solo físicamente sino mental y emocionalmente, prestar atención a los detalles, a las señales sutiles, y tener la valentía de actuar cuando sentimos que es lo correcto, puede tener consecuencias maravillosas e inesperadas. Esta sorpresa no fue solo para Afra, sino que se convirtió en un tema de conversación, en un ejemplo inspirador que se comparte y que resuena en quienes lo conocen. La expectación, la anticipación de lo que iba a suceder, y luego la ejecución perfecta, casi coreografiada por la vida misma, por parte de Mert, crearon un momento de pura magia. No se trata de que Mert haya querido robarse el show o buscar reconocimiento, sino de que su acción fue tan bien recibida, tan oportuna, tan perfectamente ajustada a la necesidad del momento que generó un impacto inmediato y duradero. Podemos casi visualizar la escena, Afra, quizás un poco abstraída, inmersa en sus pensamientos o en la dinámica del evento, y de repente, la mirada de Mert, una sonrisa cargada de intención, y el inicio de ese gesto que lo cambió todo, ese acto que silenciosamente rompió la barrera de lo ordinario. La sorpresa, esa sensación electrizante de no me lo puedo creer, es uno de los sentimientos más puros, genuinos y gratificantes que podemos experimentar, un recordatorio de la belleza y la espontaneidad de la vida. Y aquí radica la clave de esta historia que hoy compartimos con ustedes, la imprevisibilidad. Afra y probablemente todos los que estaban presentes en ese momento, estaban inmersos en el contexto de la situación, en la normalidad del evento, sin esperar una intervención tan personal y conmovedora, y mucho menos de parte de Mert, quien quizás no era la persona más obvia para iniciar una sorpresa de esta magnitud, o al menos, no en la forma en que lo hizo. Esa falta de expectativa, esa ruptura con lo predecible, es lo que potenció enormemente el impacto emocional. Es como si la vida, en su infinita sabiduría, hubiera decidido lanzar una hermosa bola curva, una sorpresa cuidadosamente orquestada por el destino, y Afra, completamente desprevenida, la atrapó con todo su ser, con el corazón abierto y la mente receptiva. Lo que Mert hizo, en definitiva, fue un acto de generosidad genuina, de consideración profunda y de un cariño o aprecio sincero. Y esa es la clase de cosas que realmente nos mueven, que nos inspiran, que nos hacen creer en la bondad inherente de las personas y en la profunda belleza de las conexiones humanas. Nos muestra que incluso en un mundo a veces tan complicado, tan lleno de desafíos y noticias difíciles, existen momentos de pura alegría, de asombro y de conmoción positiva, creados por personas que deciden, de forma espontánea y sincera, hacer algo especial por los demás. Son estos gestos, a menudo pequeños en su ejecución pero gigantes en su impacto emocional, los que tejen la red invisible de afecto y significado que da sentido a nuestras vidas. Entonces, para recapitular un poco, hoy hemos explorado la fascinante historia de cómo Mert sorprendió de manera inesperada a Afra, dejando a todos boquiabiertos y con una sonrisa en el rostro.
Hemos reflexionado sobre la naturaleza de las sorpresas, sobre cómo un gesto, incluso uno aparentemente pequeño en su forma física, puede tener un impacto emocional inmenso y duradero. Hemos visto cómo la atención al detalle, la espontaneidad y la genuina intención pueden crear momentos verdaderamente mágicos y memorables, capaces de transformar la percepción de un día, de una persona, e incluso de una relación. Mert con su acción nos ha recordado la importancia vital de ser observadores atentos, de estar verdaderamente presentes en nuestras interacciones, y de actuar con el corazón cuando sentimos que es el momento oportuno. Esperamos de verdad que hayan disfrutado de esta historia tanto como nosotros al contarla. Nos encanta poder compartir con ustedes estos momentos que nos inspiran, que nos emocionan y que nos hacen creer en las cosas buenas de la vida y en la capacidad del ser humano para crear belleza y significado. ¿Qué les pareció esta sorpresa de Mert a Afra? ¿Han vivido alguna situación similar que les haya dejado impactados, que les haya hecho ver la vida desde una nueva perspectiva? Nos encantaría leer sus experiencias y opiniones en la sección de comentarios. No sean tímidos, compartan sus historias. Cada relato es una pequeña chispa que ilumina nuestro día. Y si este vídeo les ha gustado, les ha entretenido o les ha inspirado de alguna manera, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con esas personas a las que saben que les gustan las historias que tocan el alma, para que ellos también puedan disfrutar de esta increíble anécdota y reflexionar sobre ella. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir descubriendo historias fascinantes como esta, para mantenerse al día con nuestras publicaciones y para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes en el futuro. Estamos constantemente buscando joyas narrativas que compartir. Nos despedimos por hoy, pero volveremos muy pronto con más contenido, más historias que nos harán pensar y sentir. Hasta la próxima.